comportamiento del sistema en el último año ha sido muy acelerado. Buenos días a todos. Estás escuchando Blue Radio. La Procuraduría, en fallo de primera instancia, inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos al exsecretario de Gobierno e Inclusión Social durante la administración de Daniel Quintero, Juan Pablo Ramírez, por presuntamente coaccionar a funcionarios de la alcaldía de Medellín para aportar parte de su salario y financiar la corporación El Futuro se parece a nosotros, parte del proyecto político de Quintero. También fueron sancionados con 12 años de inhabilidad Juan Daniel Pulgarín y Freddy Alonso Agudelo. María del Pilar Rodríguez era la entonces directora de la Unidad Técnica de la Niñez de la Secretaría de Inclusión Social, quien se negó a pagar y fue la quejosa ante la Procuraduría. Yo no esperaba mucho de la justicia, pero me sorprendió pues gratamente porque veo que sí hay sanción para los corruptos, para las personas que le hacen daño a la sociedad, a Medellín. El otro análisis es la pertinencia de las Pareciera que surte efecto la presión internacional contra Israel. En vista de la inminente hambruna en la Franja de Gaza, se abre la posibilidad para la llegada de más de 100 camiones con ayuda humanitaria. Silvia. Sí, Ricardo, esa es una información que le ha entregado esta mañana el gobierno de Israel a Naciones Unidas, porque esto se está negociando entre el gobierno de Israel y las oficinas de Naciones Unidas en Ginebra. O sea, no hay conversación directa con la gente de Naciones Unidas ahí en la Franja de Gaza. Hay una cosa que se ha aclarado en las últimas horas, es que no fueron 9, sino que fueron solo 5 los camiones que entraron el día de ayer. Había otros 4 camiones que tenían contenido para los bebés, comida de fórmula para bebés, y que quedaron al otro lado de la frontera. Pero lo que está diciendo después de esta respuesta internacional, que la propia Naciones Unidas les dijo que esos pocos camiones eran apenas unas gotas en el océano, lo que ha dicho el gobierno de Israel es que van a poder entrar 100 camiones el día de hoy, pero tampoco se sabe a qué hora va a ser. Pero quizás lo que más ha sorprendido ha sido una aseveración que ha hecho quien es el jefe humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher, que es la persona que directamente está negociando con el gobierno de Israel, que ha dicho esta mañana que hay 14.000 niños en la Franja de Gaza que están con la posibilidad de morir en las próximas 48 horas. Lo decía en una entrevista con la BBC. Escuchémoslo. Let me describe what is on those trucks. This is baby food. Baby nutrition. There are 14,000 babies that will die in the next 48 hours unless we can reach them. This is not food that Hamas are going to steal. No. Dice, déjenme describirles lo que hay en esos camiones. Es comida para bebés, nutrición para bebés. Hay 14.000 bebés que morirán en las próximas 48 horas si no logramos llegar a ellos. No es comida que jamás vaya a robar. No, corremos el riesgo de ser saqueados, corremos el riesgo de ser atacados como parte de la ofensiva militar israelí. Es lo que dice Tom Fletcher en esa entrevista. Y la verdad es que es tremendamente angustioso si esta cifra que están manejando corresponde con lo que está ocurriendo allí. Lo que llama mucho la atención es cómo combate este argumento del gobierno israelí que dice que no permiten la entrada de la comida por el riesgo de que jamás se la vaya a robar. Tanto John Fletcher como otros funcionarios de Naciones Unidas lo que han dicho es que hay tanta gente desesperada por la comida, por la falta de comida, por estos casi 3 meses sin acceso a la comida, que hay a lo menos unas 100.000 personas acercándose a la frontera con el riesgo de saquear esos camiones. Y dice que el otro segundo riesgo es el riesgo de ser atacados como parte de la ofensiva militar israelí, una ofensiva que se ha intensificado en la última semana y que ya ha costado la vida de 500 personas, Ricardo. Gracias, Silvia. 8:05 minutos. Voy ahora a los Estados Unidos con un triunfo que se anota el presidente Donald Trump en la Corte Suprema de su país, que le da vía libre de acabar con el llamado estatus de protección temporal para cientos de miles de venezolanos que están de forma legal actualmente en territorio estadounidense. Más de 350.000 venezolanos que quedan en vilo ante esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Juan Camilo.
Ricardo, en efecto, alrededor de unos 350.000 venezolanos los que ahora pierden el llamado estatus de protección temporal que les permite estar legalmente y trabajar en Estados Unidos. Este es un permiso que Biden había emitido para cerca de unos 600.000 venezolanos en total y que la administración Trump ha venido desmontando. Se supone que para este grupo de 350.000 venezolanos tendrían permiso al menos hasta el año 2026, pero el gobierno Trump tomó la decisión de retirar ese TPS una vez asumió el poder. Fue entonces cuando se desató un pulso judicial que derivó en una orden de un juez que bloqueó ese desmonte del TPS. Pues la Corte Suprema lo que está haciendo es levantar ese bloqueo, retirar ese bloqueo mientras continúa la disputa legal ante distintas cortes, lo cual en la práctica deja en el limbo a esos venezolanos y le permite al gobierno Trump retirar el TPS y eventualmente deportarlos. Aunque también la Corte Suprema le permite a los venezolanos que se beneficiaron con ese TPS que presenten recursos ante otros tribunales para que eviten su deportación. Es decir, que esta no es la última decisión que se produce en torno al TPS y las deportaciones particularmente de los venezolanos. Hablando también de deportaciones, llama la atención que en las últimas horas la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó una serie de fotografías y videos a través de su red social, de su cuenta de X, del primer vuelo de los llamados autodeportados. 64 individuos, entre esos hay colombianos, ciudadanos hondureños y colombianos que voluntariamente acudieron a autoridades federales y dijeron: yo me quiero autodeportar, quiero regresar a mi país. ¿Cuáles son los beneficios que está promocionando la administración Trump de este programa de autodeportación? No solamente te ponen avión, sino que te dan un estipendio de $1,000 por persona, te llevan hasta tu país y quedas con la oportunidad de regresar de nuevo a Estados Unidos legalmente. Allí podemos ver algunas de las fotografías que fueron compartidas precisamente por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en las últimas horas, mostrando a estos individuos que fueron autodeportados por parte de los Estados Unidos. Recordemos entonces 64 en total, entre los cuales había colombianos. Y hablando del presidente Trump, a esta hora llega al Capitolio, va a hablar sobre lo que él ha llamado su grande y hermosa ley a propósito de recorte de impuestos y también en materia migratoria. Una ley que tiene el respaldo de la mayoría de republicanos, pero como la mayoría en la Cámara de Representantes es tan pequeña, si se quiere, el margen es tan pequeño, hay unos cuantos votos que aún tiene que asegurar el presidente Trump para poder tener garantizada la aprobación de esta ley, que recordemos es clave en su gobierno porque dice que va a reducir impuestos para las personas naturales. Ricardo. Y hablando de migración, hay en marcha un acuerdo entre el gobierno español y el parlamento de ese país para regularizar a más de 450.000 migrantes que llegaron a España antes de diciembre del año pasado. Eso incluye, Enrique, por supuesto, una cantidad importante de colombianos. Claro, y seguramente uno de los colectivos mayores de esos migrantes, de esas 470.000 personas, se calcula más o menos, pues es una cifra que está sujeta a investigaciones más profundas, serían evidentemente colombianos. Ahí también habría muchos venezolanos porque, bien lo saben nuestros oyentes, suelen ser las comunidades que con mayor número llegan aquí a España. Esto proviene de una iniciativa legislativa popular y esto ya es la primera novedad. En España, como en otros muchos países, si se reúne un número suficiente de firmas, se puede presentar una iniciativa ante el Parlamento para que se convierta en ley. Y esta ha sido apoyada por todos los partidos políticos, menos por Vox. Y eso también ya es extraordinario. Lo que se pretende es regularizar a todas las personas que se encuentren en España antes del 31 de diciembre de 2024. Regularizar, entendemos, a personas que no tengan nacionalidad española y que se encuentren en situación irregular. Se trataría exactamente de una regularización extraordinaria, pero eso sí, no significa que se pueda aplicar a todas las personas en situación irregular que estuviesen en España en ese momento. Habrá requisitos, no se sabe todavía cuáles, pero es el diario El País quien está contando esto hoy en primicia. Los requisitos serían, por ejemplo, la carencia de antecedentes penales, la situación de vulnerabilidad o la forma de demostrar la estancia en España. En los últimos días se ha dado un acelerón a este proyecto. El País cuenta, citando fuentes del Partido Socialista, el partido del gobierno, que es que la motivación no es solo la de sacar a un número importante de personas de la irregularidad, sino responder a un asunto que es una queja recurrente de los empresarios, que es
la falta de mano de obra en el mercado laboral español. Este borrador se comenzó a negociar con el partido político Podemos, ahí también está el partido Sumar, y de lo que se trata es que para este verano, es decir, antes de que acabe el mes de junio, pudiera estar aprobada esta regularización, pero evidentemente los plazos parlamentarios son largos y puede haber dificultades a ese respecto. Esta iniciativa legislativa popular, para que veamos los tiempos de las leyes aquí en España, comenzó a concretarse en el año 2021 y solo hasta ahora podría tener la posibilidad de terminar. Eso sí, se abre un proceso extraordinario, como digo, para casi 500.000 de personas, y eso va a hacer, si se concreta, que la vida de muchísimas personas cambie aquí en España, Ricardo. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. Confiamos en los amigos para construir un proyecto de vida sólido, alineado con valores y emocionante. Hoy te quiero invitar a ser un buen amigo, porque todos pedimos tener buenos amigos, pero ¿somos buenos amigos? Yo creo que hay 3 características fundamentales. 1, la sinceridad. La amistad es contratar con la verdad. Amamos a esa persona tal cual es y nos tratamos desde lo real, sin inventos, sin mentiras. 2, estamos de su lado. Siempre puede contar con nosotros. Somos su apego seguro. No lo vamos a dejar guindando. 3, alimentamos la amistad con comunicación, con cercanía, con conversaciones profundas, sublimes. Ser buen amigo es estar ahí para el otro, es hacerle saber que cuenta con un hermano que eligió. ¡Ánimo! Tú sabes. La Procuraduría, en fallo de primera instancia, inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos al exsecretario de Gobierno e Inclusión Social durante la administración de Daniel Quintero, Juan Pablo Ramírez, por presuntamente coaccionar a funcionarios de la alcaldía de Medellín para aportar parte de su salario y financiar la corporación El Futuro se parece a nosotros, parte del proyecto político de Quintero. También fueron sancionados con 12 años de inhabilidad Juan Daniel Pulgarín y Freddy Alonso Agudelo. María del Pilar Rodríguez era la entonces directora de la Unidad Técnica de la Niñez de la Secretaría de Inclusión Social, quien se negó a pagar y fue la quejosa ante la Procuraduría. Yo no esperaba mucho de la justicia, pero me sorprendió pues gratamente, porque veo que sí hay sanción para los corruptos, para las personas que le hacen daño a la sociedad, a Medellín. El otro análisis es la pertinencia de las 4 preguntas que se incluyeron sobre reforma a la salud en la nueva consulta popular. ¿Quién no va a querer que le entreguen a tiempo las medicinas, como plantea la primera pregunta? El problema es que esa pregunta dice que debería ser el Estado el responsable de comprar y fabricar las medicinas, y en eso sí hay muchos análisis y muchos puntos de vista. O sea que se va a estatizar esos medicamentos, esos laboratorios, esos fármacos. ¿Qué entidad del gobierno se va a encargar de comprar todas las medicinas que consumen, que necesitan los colombianos? ¿Con qué plata se va a materializar esa promesa? Esta consulta popular, incluyendo la reforma a la salud, coincidió con el lanzamiento ayer del movimiento Todos por la Salud, donde se reunieron empresarios, gremios y el sector de la salud en sí mismo para pedirle al gobierno que declare crisis humanitaria en ese sector. El de Todos por la Salud, es un movimiento que no descarta salir a la calle e ir a la CIDH para exigir soluciones. Como quien dice, sobre la salud de los colombianos están pasando muchas cosas en el país, pero todos jalando por su lado, todos buscando soluciones aisladas, mientras tanto los 8:14, Felipe, y mientras sigue secuestrado el pequeño Lian de 11 años en Jamundí por las disidencias, mientras es incierto el futuro de la suspensión de operaciones contra las disidencias de las FARC en el Catatumbo, que siguen atacando con drones con explosivos a la población, mientras hay alertas frente a la posibilidad de que haya un apagón el año entrante en Bogotá por la falta de acción en torno a los nuevos proyectos,
mientras estamos en una cantidad de líos, en una cantidad de problemas, el gobierno se debate entre dos aguas. Por un lado, la consulta popular, su campaña electoral, y por otro lado, la pelea en la que no hay bala perdida entre dos de las personas más cercanas al presidente Petro: el ministro del Interior Armando Benedetti y la canciller Laura Sarabia. Increíblemente, el gobierno sobrevive a una pelea que ya es pública, abierta y notoria. Sí, no sé si sobreviva, yo creo que sobreagúa, porque tal como usted lo dice, el país tiene una cantidad de problemas insolucionados, en fin, lo que usted acaba de mencionar, y entre tanto los ministros Sarabia y Benedetti se disparan y se disparan y se disparan y se echan vainas, y el uno dice y el otro dice, y a mí todo esto me parece grotesco, Ricardo, realmente. Es que no sé cómo calificarlo, ¿sabe? Me quedo sin palabras. Pero mire que hay un nuevo capítulo. Porque si dijera las que estoy pensando, sí, nos cierran la emisora. No, Felipe, mejor no las diga, piénselas, por pero eso. no las diga. Mire, el nuevo capítulo... ¿Pero lo dice usted por algo en especial? Sí, porque hay un nuevo capítulo de esta historia, de la pelea entre Benedetti, el ministro Benedetti, y la canciller Laura Sarabia, que creo que está motivada por la columna que comentamos ayer del abogado Mauricio Pava en el periódico El Tiempo, hablando de lengua de serpiente, hablando del Señor de los Anillos, hablando de quién le hablaba al oído al rey, asimilándolo al presidente Petro para llevarlo a tomar malas decisiones. Sí. La respuesta vino con toda su fuerza del ministro Benedetti por redes sociales, en un mensaje un poquito críptico, un poquito enredado, un poquito oculto, y ya hay respuesta, Felipe, del abogado Mauricio Pava. Y le repito, aquí no hay bala perdida. Camila Carvajal. Y no solo no hay bala perdida, sino que, Ricardo, hay mucha gente al frente de esta pelea, de este nuevo capítulo entre la canciller Laura Sarabia y el ministro del Interior Armando Benedetti. Yo sé que lo que vamos a hablar es un poco complejo, está enredado, pero voy a intentar ser lo más clara posible y que los oyentes nos lleven en esta línea de tiempo y de nombres para intentar entender el episodio de hoy de la pelea que se está dando entre dos de las personas más cercanas e importantes para el presidente de la República, Gustavo Petro, en su gobierno. Recuerden que ayer aquí comentamos la famosa columna de opinión El Señor de los Anillos y Lengua de Serpientes, que en resumen era la columna de Mauricio Pava en el periódico El Tiempo preguntando quién le habla al oído al presidente de la República. Esta mañana eso tiene desarrollo y es un trino que ha puesto el ministro del Interior Armando Benedetti, en el que se pregunta ¿qué tienen en común Laura Sarabia, Mauricio Pava, Daniela Andrade, FOMAC, Fiduprevisora y Luis Alfredo Quesada, Óscar Ibáñez, Sergio Ramírez Corredor, Ibáñez Abogados SAS, Collegales, Taxa Consultores S.A.? Ya hay respuesta de la Fiscalía. Ese es el trino que pone Armando Benedetti, que aquí, con nombre propio, escribe Laura Sarabia. Acuérdese que Benedetti una y otra vez dijo que él ya no hablaba ni mencionaba a quien había sido su secretaria. Y se pregunta a Armando Benedetti qué tienen en común. Pues, Ricardo, en común se refiere Armando Benedetti a una historia que conoce el país desde diciembre, mediados de diciembre, 15, 17 de diciembre de 2024, cuando se denunció que en Fiduprevisora, que la Fiduprevisora, usted sabe que es la entidad vinculada al Ministerio de Hacienda que administra la plata del FOMAC, el Fondo Nacional de la Salud, de los maestros en Colombia. En ese momento, a mitad de diciembre, se denunció presunta irregularidad en la manera como en Fiduprevisora entregaron contratos por 1.6 billones de pesos a 7 operadores de la salud. Y decía la denuncia que lo habían firmado los contratos para entregar ese 1.6 billones de pesos a través
de uno de los nombres que está en el trino del ministro Benedetti, Daniela Andrade Valencia, que era la vicepresidenta de Fidu Previsora y que por eso es la investigación. Entre otras cosas, ella es la pareja de Jaime Ramírez Cobo, que está mencionado en el otro escándalo, en el de la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y que como último dato de ella hay que recordar que terminó en una notaría, le dieron la notaría 36 de Bogotá cuando salió de Fidu Previsora. Y entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Pues que todos estos nombres están al menos mencionados en ese escándalo de los contratos de Fidu Previsora por 1.6 billones de pesos. Mauricio Pava, pues que es el abogado, ex abogado del presidente Petro, que en la columna de ayer se firmaba como conjuez de la Corte Suprema. Daniel Andrade, que le acabo de contar qué hacía en Fidu Previsora y qué relación tenía con el gobierno, y también la relación con Jaime Ramírez Cobo. Pero los otros nombres que aparecen, está Oscar Ibáñez, reconocido abogado en muchos procesos, ojo con esto, de Dilian Francisca Toro, y por eso el trino de hoy de Armando Benedetti, usted dice que aquí no hay bala perdida. Acuérdese que Benedetti, el ministro del Interior, también tiene esa pelea casada, podríamos decir, con Valle, con la gobernadora Dilian Francisca Toro. Cuando habla de Ibáñez Abogados SAS, se refiere a la casa de abogado de Holman Ibáñez, igual que los otros nombres, son firmas de abogados, y la denuncia desde diciembre del año pasado es que esas firmas habrían participado, ayudado, mejor dicho, están mencionadas en la manera como se firmaron esos contratos en Fidu Previsora para la plata de la salud de los maestros del FOMAC, que es una investigación que avanza en la Fiscalía, particularmente contra Daniela Andrade Valencia. Eso es lo que tienen en común. Ahora queda una pregunta. Cuando el ministro Benedetti escribe en el trino, ya hay respuesta de la investigación. Tiene que ser que el ministro sabe lo que todavía no conocemos, y es qué dice la investigación de este caso de Fidu Previsora. Como último dato, Ricardo, le cuento que esta mañana, conocido este trino del ministro del Interior Armando Benedetti, hay respuesta de Mauricio Pava, el de la columna del Señor de los Anillos, el que también está aquí mencionado, ha puesto un mensaje en su red social en X, también con pregunta, y escribe Mauricio Pava: ministro Benedetti, no sé qué tengan que ver las otras firmas, refiriéndose a los colegas abogados que están mencionados en el trino de Benedetti. Pero le refresco la memoria, en 2015 con la Fiscalía metimos presos a una parte importante de los corruptos del FOMAC en Córdoba por más de 64.000 millones de pesos. ¿Le suena? Así termina el trino. El de Benedetti con una pregunta, el de Mauricio Pava con otra. En ese escándalo, Camila, gracias, que también ha sido mencionado el hoy ministro Armando Benedetti, el escándalo del FOMAC en el departamento de Córdoba. Por eso él le suena. Y por eso es que le pregunta de manera irónica a Mauricio Pava, ¿le suena? Ahí es donde están las dos preguntas. El primero, el ministro diciendo qué tienen todos ellos en común, incluso la canciller Laura Sarabia, Mauricio Pava respondiendo que si le suena el escándalo de 2015 con la plata del FOMAC en Córdoba. Ricardo, esto es una pelea que está escalando y que voy a seguir con lo que usted empezó. Vamos a ver quién es el próximo en disparar. 8:23 minutos, Felipe. Lo que me llama la atención de todo esto es que el gobierno del presidente Petro llegó al poder con la bandera anticorrupción, y vea cómo sus alfiles se acusan mutuamente de graves casos de corrupción sin que nada ocurra, sin que el presidente diga una sola palabra. La bandera quedó accesoria, porque están pasando de agache todos los escándalos de corrupción. Pero es que no lo tocan, ni le afectan, ni le preocupan. No, y él tiene ahí dos ministros peleando, y ese no es un tema que a él lo desvele, lo desvelarán otras cosas. Pero pues es que el cambio de la mano de estos personajes pues no se podía hacer, no había cómo hacerlo, ¿no? Y esto pues... Ricardo, y mire que esto... Yo creo que ya no le hace daño ni al gobierno, ¿sabe? Yo creo que el gobierno, el presidente específicamente, tiene ahí un teflón. Mire, pero pues esto ya pero no, Felipe, creo que si uno por ejemplo se pone a ver en redes sociales personas muy jugadas con el proyecto político del presidente Gustavo Petro, Beto Coral y otros, digamos, tuiteros que han sido, digamos, fervientes seguidores de Gustavo Petro como senador, como líder de oposición y ahora en el gobierno, lo que ve justamente es que a lo largo de este episodio, de estos capítulos que se van que van avanzando de la pelea Benedetti Sarabia, pues les genera profunda frustración.
De hecho, reclaman siempre que por qué entonces personas distintas a las filas de la izquierda o de los que han estado en esa lucha durante años no hayan llegado a esas posiciones tan importantes, y sí personas que llegan justamente a destazarse en público, como lo están haciendo lamentablemente dos importantísimos miembros del gobierno nacional. Y uno se queda pensando, Ricardo, ¿por qué el presidente, cuando tomó la decisión de dejar ir tanto a Laura Sarabia como a Armando Benedetti, recuérdelo usted, apenas estalló el primer escándalo de ellos dos, que de manera simultánea les pidió la renuncia y los apartó del gobierno? ¿Por qué cambió de decisión? ¿Por qué esa era la decisión adecuada en ese momento? Sacar de su gobierno dos personas que iban a desarrollar esta pelea de, como dicen por ahí, pelea de comadres, donde se iba a conocer todos los secretos más oscuros y sórdidos que pueden tener, y que lo único que le hacen es daño al gobierno y a las causas que pretende defender y representar. Entonces uno se pregunta por qué volvieron. Y lo que sí que ha demostrado es que pues ha sido un error grandísimo, por lo menos para lo que representaba ese legado de lucha contra la corrupción. La bandera del cambio quedó arriada en el gobierno del presidente Petro, en lo particular frente a la lucha anticorrupción. Gustavo Bolívar hace apenas 24 horas reconocía que el presidente Petro había tenido que venderle el alma al diablo para poder llegar al poder. Lo dijo abierta y públicamente. Yo iba a referirme exactamente a las entrevistas que ha dado Gustavo Bolívar en los últimos días, como plataforma a su lanzamiento al interior de la consulta de la izquierda. Y fíjese que Gustavo Bolívar sigue hablando peor de la canciller Laura Sarabia que del mismo Armando Benedetti. O sea, toma distancia totalmente de ella, con lo cual pues se ratifica que estos dos personajes, tanto el ministro del Interior como la canciller, nunca han sido bien vistos en las huestes petristas y se sienten que usurpan un lugar privilegiado que deberían ocupar otras personas. Pero a la gente de a pie, a la gente del común, esto en cambio lo distrae. Yo no siento que haya como un daño a la imagen del gobierno con esto. La gente no entiende, no lo vincula al gobierno. Exacto, sino que la gente se distrae con esto y se distrae de los problemas reales, que es mi gran frustración, que cuando están pasando cosas tan graves en seguridad, como lo mencionaba Alberto hace unos minutos, en seguridad, que los secuestros están disparados, que el presidente no hace una mención del secuestro del niño en el Valle del Cauca y por el contrario empieza a tomar retaliaciones políticas con la gobernadora, que la discusión entre el ELN y el gobierno tomando partido por las disidencias de la FARC empieza además a tener consecuencias en Venezuela, porque todo esto de Venezuela obedece a lo que está pasando ahí en el Catatumbo, interpreto yo. Y sobre estos temas que sí le hacen daño a la gente, no hay una sola mención por parte del gobierno. O sea, por un lado está el sofisma de la consulta, que no tiene ningún asidero ni ninguna legitimidad, como lo señalaban los senadores, y por otro lado está esta pelotera de que además lo único que evidencia es corrupción en la gente más cercana del presidente, porque es que todos estos ataques en redes sociales, por más de que pretendan ser enigmáticos y que pretendan terminar en pregunta, en respuesta, de lo que hablan es de platas que se han perdido en el Estado, como la de Carlos Ramón. También está, porque ese es el otro alfil, el tercero, mañana que también irá imputación está metido. De cargos el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. Otra pata de la corrupción, Andrés. Y yo lo que me pregunto, Ricardo, es si en 2026 la decisión de estos sectores de la izquierda, progresistas, etcétera, como los quiera llamar, va a ser repetir esta estrategia, va a ser volver a vender el alma al diablo para volver a acceder al poder, que es una estrategia que, como ustedes lo mencionaban ahora, incluso gente
que hizo carrera como activistas contra la corrupción como Gustavo Bolívar, ahora lo está reconociendo y de alguna manera casi reconociendo que era una estrategia necesaria, más o menos que en Colombia no se gana si no se busca una alianza con esos sectores. Pero efectivamente hay molestia en unos grupos, no sé si sean mayoritarios, no sé si sean minoritarios, de la izquierda y de los sectores progresistas con que se tenga que hacer esto, porque además esto, un punto en el que yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba oyendo en la discusión, es que yo creo que esto sí le ha hecho daño al gobierno. Lo que pasa es que ya se lo hizo porque estos escándalos empezaron muy rápidamente, empezaron de manera muy fuerte desde muy temprano el gobierno. Ya hay un daño hecho, digamos, daño adicional tal vez no se hace, pero si el gobierno hubiera mantenido una imagen de excepcionalidad histórica, digamos, de legitimidad moral, probablemente habría podido sacar adelante muchas de sus políticas, pero muy rápidamente quedó desacreditado y sigue quedando desacreditado con estas cosas. Mi pregunta es, ¿van a repetir la estrategia? Porque mire que ya hay gente, como por ejemplo, el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, que ha sido muy fuertemente vocero de la idea de que esto no se puede repetir y que esto estuvo mal, lo que él llama el roybenedetismo. Y según entiendo, está también explorando ahora una aspiración o una preaspiración. Quiere lanzarse a la presidencia. 8:31 minutos. Aurelio. Sí, Ricardo, como decía un amigo mío, Raúl Arroyave, que ya murió, aquí la patada más bajita está en la nuca, ¿no? Eso es de acuerdo, lo que uno está viendo. Ahora, yo no sé si eso tenga efectos en mi opinión o no. Seguramente no lo tiene, pero sí tiene un efecto adentro del gobierno. Es decir, la afectación para el funcionamiento armónico de las distintas ramas del Poder Ejecutivo, pues por supuesto tiene un efecto. Es que aquí está enfrentado el ministro del Interior con la canciller de la República. Es decir, no es una cosa menor lo que está pasando. Aquí no están enfrentados unos funcionarios, digamos, de segundo orden, sino dos funcionarios del más alto nivel. El uno tiene que ver con toda la política interior y la otra tiene que ver con toda la política exterior. Esto realmente lo que está pasando es grave y pareciera que Petro hubiera asumido la actitud del proverbio chino, sentarse a mirar mientras los tigres se despedazan en la pradera. Pareciera que esa fuera la actitud de Petro, que yo creo que es la más condenable de todas. Es decir, mientras el país ve este espectáculo, pero sobre todo mientras se lesionan entre sí ramas del Poder Ejecutivo tan importantes, el presidente mirando, el presidente no toma partido. Aquí el problema ni siquiera es de Saravia y de Benedetti, ni de las picardías de las que se acusen unos con otros, ni de los abogados que intervengan para uno u otro caso entre bufetes de abogados. No, aquí el problema principal es de Petro, que tiene un gobierno funcionando de una manera que, por decirlo más generosa, es totalmente irregular y totalmente disfuncional. O sea, estamos frente a un gobierno disfuncional donde el presidente disfuncional permite que actúe y opere de esa forma. 8:32 minutos, ya regresamos. Vamos a hablar de la nueva crisis humanitaria que se presenta por la ocupación de un terreno aledaño al Parque Nacional por parte de cerca de 500 indígenas de la comunidad en Vera. De una, vamos con el tema. Señor secretario general del distrito, Miguel Silva, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Secretario, ¿cuál es la situación a esta hora de los indígenas en Vera que están en el predio aledaño al Parque Nacional? Bueno, ayer en las horas de la madrugada ingresaron cerca de unas 350 personas al costado norte del Parque Nacional, entre la calle 39 y la Universidad Javeriana. Se establecieron allí, se les indicó que no era posible que se establecieran allí, sin embargo, iban con más de 150 niños y eso impidió que los equipos de la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana impidieran que ocuparan el espacio público. Desde ese momento les estamos insistiendo en que tenemos dos ofertas, tenemos oferta de albergues y tenemos oferta de centro a mar, pero se rehusaron a aceptarlas. Ayer en el transcurso del día fueron llegando más personas. Se calcula que anoche pernoctaron en esa parte al lado del parque unas 500 personas. La mitad de ellos se calcula que eran niños, muchos menores, más o menos 120, 125 menores de un año.
y pues eso implica unas condiciones de riesgo muy grandes para estas personas que están allí. Estamos viendo las imágenes en nuestro canal de YouTube y en DITU. Secretario, las condiciones son precarias. Están durmiendo muy sobre precarias. pasto mojado, la situación es realmente difícil, estamos en pico respiratorio. ¿De dónde vienen estas personas? No, estas son personas que hacen parte de la comunidad en Verá. Recuerden que en Bogotá desde hace unos 4 o 5 años se han establecido que son personas desplazadas por la violencia, víctimas de la violencia. Llegan a la ciudad a pedirle al gobierno nacional garantías de seguridad en sus tierras y también unas condiciones para superar la condición de pobreza extrema y vulnerabilidad en la que se encuentran. Y desde ese entonces están establecidas en Bogotá. Se estableció 2 lugares, la UPI de La Rioja, la UPI de la Florida, y recuerde que hay un asentamiento adicional en el Parque Nacional. El del Parque Nacional hicimos retorno, el gobierno distrital por primera vez puso recursos, una suma considerable, más de 12.000 millones de pesos, para concurrir en el retorno de estas personas que están en el Parque Nacional, 650 personas, y se permanecen los que estaban en La Rioja y la Florida. En el 2023, un juez falló a favor de la comunidad y le ordenó a la unidad de víctimas que debía proceder cuanto antes a la reubicación de las personas que estaban en La Rioja y acelerar las actividades de retorno. Eso fue octubre del año 2023, ese fallo. Le dio 48 horas a la unidad de víctimas y desde entonces pues ya ha pasado más de año y medio. Nosotros le hemos insistido a la unidad de víctimas que tenemos toda la voluntad de acompañar, de apoyar en lo que sea necesario. Nosotros hemos evaluado posibilidades de predios con condiciones que permitan la reubicación, pero lamentablemente del distrito en este momento no tenemos un predio específico. Es recordar que le corresponde al gobierno nacional. Les hemos dicho que por favor revisen los predios de la SAE, por ejemplo, o los predios del Fondo de Reparación Integral a las Víctimas. Ahí deben tener unos predios, pero no ha sido posible que se adelante esa revisión. Vamos en año y medio y no se ha podido resolver la crisis humanitaria de la población en Vera que se encuentra en la UPI de La Rioja. Secretario, ¿y por qué la unidad de víctimas no acata la orden judicial que fue proferida en octubre del 2023? No lo sabemos. Digamos, hay 2 cosas que molestan mucho, la verdad, y quiero ser muy franco en esto porque en realidad como servidores públicos en el distrito siempre estamos dispuestos, siempre acompañamos, pero hay 2 cosas que molestan mucho. Lo primero es la variación permanente de los cargos directivos en la unidad. Tengo entendido que hasta el momento hemos tenido 3 directores de la unidad. La directora que estaba hasta la semana pasada ya pues está de salida, parece que llega otra persona a la dirección y cada que llega un director vuelve y arranca toda la conversación. Pero por otra parte, ayer solamente hicieron presencia 2 personas. Yo le quiero decir una cosa, ayer en el Parque Nacional estábamos por lo menos 4 secretarios, 3 directores de entidad, nos estábamos turnando. Llegó el alcalde y la unidad de víctimas solamente mandó a 2 personas. El ICBF mandó 7 personas que repartieron bienestarina. Y yo sí creo que esto no se resuelve solamente repartiendo bienestarina, aquí hay que tomar unas decisiones muy, muy fuertes de autoridad, sobre todo porque hay una instrumentalización evidente de menores. Y ese punto es el más grave, secretario, porque usted nos dice hay 150 niños bajo las más precarias condiciones. Se habló, y usted nos cuenta, de la posibilidad de reubicar temporalmente a este grupo de indígenas en alguno de los predios que están siendo manejados, administrados por la Sociedad de Activos Especiales, bienes incautados mayoritariamente al narcotráfico o producto de actividades ilícitas. ¿Se ha avanzado en esa posibilidad? No, uno no se explica cómo a este momento, 1 año y medio después, no se ha ubicado un predio de esos. Ayer escuché que el viceministro había propuesto una bodega. Esto no es justo con la comunidad tampoco, para andar a esta cantidad de gente, a asignarle en una bodega, no tiene las condiciones suficientes para garantizar sus derechos. Hay que buscar un predio que tenga las condiciones adecuadas. El distrito no lo tiene, nosotros ya hicimos el análisis, no lo tiene. Hemos indagado posibilidades que implican recursos propios, adecuaciones propias, pero es la unidad de víctimas la que tiene que atender prioritariamente esta situación. Pero como le digo, hay una ausencia evidente del gobierno nacional, hay un desinterés por resolver esta situación y el distrito, y más que el distrito, la ciudad sigue pagando las consecuencias de esa ausencia y de ese desinterés. Secretario, ¿pero se tiene algún tipo de interlocución con el gobierno nacional? ¿Con quién se tiene? Permanentemente
La Secretaría de Gobierno, en cabeza del doctor Gustavo Quintero, mantiene conversación con el Ministerio del Interior, con la Unidad de Víctimas, pero no pasa nada, no avanza nada. Llega un momento en el que uno ya no sabe qué más hacer, porque en realidad es muy frustrante uno estar allí todo el tiempo en el Parque Nacional, ver estos niños y no poder hacer absolutamente nada, porque además le digo una cosa: la Guardia Indígena, o quienes se autodenominan como Guardia Indígena, impide que nosotros prestemos los servicios. Ayer los niños, no fueron ninguno de los niños a los que les damos educación con recursos del distrito pudo ir a estudiar. La comunidad se lo impidió. No fueron niños a los colegios, no fueron los niños a los centros Amar, fueron instrumentalizados para estar en el espacio público y evitar que nosotros pudiéramos proceder a hacer levantamiento de la ocupación indebida del espacio público. Secretario, la situación es difícil, crítica, se agrava por la temporada de lluvias que estamos viviendo en Bogotá y porque hay 150 niños allí en medio del Parque Nacional. Hay 150 menores de un año, pero hay más niños. Si somos adolescentes. 150 menores de un año. Menores de un año, pueden ser 250. Hay un número considerable, no tengo aquí a la mano, pero también de mujeres gestantes. Ayer identificamos en nuestro equipo de salud una señora que estaba embarazada ya de 9 meses y no quiso ir a una atención médica especializada. Es decir, hay una condición muy precaria, muy grave, que por eso es nuestra urgencia de hacer el llamado al gobierno nacional que resuelva la reubicación cuanto antes. ¿Nosotros qué hemos hecho? Tenemos equipos de integración social permanentemente. Ayer instalamos un PMU 24/7 con entidades del distrito, liderado por la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. Yo me pregunto, ¿dónde está el gobierno nacional en este momento? Sí, esa es una muy buena pregunta, secretario. Para finalizar, le quiero preguntar por lo que anunció el alcalde Galán este lunes en la tarde. ¿Emprender un incidente de desacato contra quién y buscando qué exactamente? Primero, frente a la unidad de víctimas, porque no ha atendido el fallo del año 2023. Nosotros tenemos la expectativa de concurrir, de ayudar, pero hay un incidente de desacato que nosotros vamos a iniciar frente a la unidad de víctimas. Pero también queremos ponerle a la justicia también que analice el caso de la instrumentalización de menores de edad en este caso. Hay 2 tipos de instrumentalización que nosotros vemos, que las hemos dicho claramente. Aquí nos han acusado de un montón de cosas, de discriminación, pero no se han preocupado por las condiciones en las que están estas personas, ni por la defensa de los derechos de los más vulnerables. Quiero decirle que hay instrumentalización evidente por parte de la Guardia Indígena. Cuando fuimos a hacer ayer levantamiento del espacio público, la mayoría de la Guardia Indígena eran menores de edad, que se oponían a que hiciéramos operativos de levantamiento de ocupación del espacio público. Son estas personas también quienes impiden que los niños vayan a los centros Amar y que también reciban la atención por parte del distrito. De todas maneras, la orden del alcalde es: vamos a hacer presencia permanente, y una presencia permanente integral con varias entidades del distrito, sobre todo con integración social para la atención a niños, niñas, adolescentes, Secretaría de Salud, porque las condiciones de riesgo son muy grandes, y también, pues, debo decir, hemos contado con el acompañamiento del ICBF, pero necesitamos más contundencia en las labores de autoridad. No se resuelve esta crisis a punta de bienestarina solamente. Secretario Miguel Silva Moyano, gracias. Bueno, muchas gracias. 8:43 en el Parque Nacional. Terrible la situación, María Consuelo. No, muy delicado lo que denuncia el distrito, la negligencia del gobierno y la instrumentalización de los niños por parte, lamentablemente, de los líderes, de algunos líderes de la comunidad. No, y que la situación interna del gobierno, como lo señalaba ahora Aurelio, pues se traduce en que lo único que hay es inestabilidad en los funcionarios. 3 directores en lo que va del gobierno de la unidad de víctimas que no asumen ningún tipo de responsabilidad, porque la gente en el gobierno nacional, de ministros para abajo, lo que están es pendientes de ver si los mueven, si les aceptan la renuncia, si los destituyen, si no los destituyen, si le nombran el reemplazo. Mientras tanto, esta comunidad que además ha sido instrumentalizada políticamente también, porque es que yo sí creo que usar niños, casi bebés, para invadir el espacio público, para no permitir que vayan los otros a estudiar, para no permitir que se les haga atención integral en salud, es sumamente grave, y eso
afecta los derechos de estos niños más allá de que pertenezcan a comunidades indígenas. Ahí no aplica en ese caso la jurisdicción indígena porque la protección de los niños es superior a cualquier otra jurisdicción. Cristian Correa, en el Parque Nacional con una de las líderes indígenas. Ricardo, buenos días. Y estamos justo adentro de este asentamiento que lograron instalar las comunidades indígenas, de cerca de 500 indígenas en Vera, que llevan casi 24 horas ya en este costado nororiental del Parque Nacional, que colinda con la Universidad Javeriana, pero estamos acá para conversar con Rosmira. Rosmira, bienvenida a Mañanas Blue. Usted es una de esas líderes de este resguardo en Vera. ¿Qué es lo que ustedes le están pidiendo al gobierno nacional? Muy buenos días, sí señor, como nosotros aquí está pidiendo por garantía, está incumplimiento en gobierno y retorno por garantía, alguna retorna y alguna reubicación acá a Bogotá, y nosotros vinieron por necesidad, no tiene vivienda, nosotros ubicamos Upi Rioja, está maluca casa, ya está acabando, no hay es privado casas, es casa ya está acabando, chorreando mucha agua, un techo, entonces nosotros está pidiendo por garantía. Pues mira, ¿qué le dicen a ustedes de la unidad de víctimas que son los encargados o de reubicarlos o de hacer ese retorno? Sí, pues nosotros todavía no hay respuesta para dialogaciones y nosotros esta exigencia puede dialogar con La Paz como cabeza grande, sí, como unidad directoras, Ministerio Interior, Gobierno Nacional. Hay varios programas como más grande cabecera, voy a dialogar con ellos, compromisos como garantía. Pues mira, ¿cómo están haciendo ustedes finalmente para bañarse, para comer acá en este punto? ¿Cómo pasaron la noche además? Porque lleva casi 2 días completos lloviendo en este punto. Pues como nosotros ya lleva como 2 días no sin desayunar, no recibir mi almuerzo, mi comida, no hay agua privada y esta agua también nosotros estamos buscando cruzado y ahí tenía un caloncito para recogiendo a otro lado. Me preocupa mucho porque aquí en Tirar está suspendieron agua, quebrada, ahí tengo una quebrada. Suspendieron como nosotros si pueden dejar como una persona humana necesita espatoros en Tirar no deja para que instalar agua y tampoco no dejar aguas allá tiene que quebrar y nosotros quieran bañar esta noche está sufriendo mucho está churriendo agua y nosotros está acá mucho algunos no tenemos y hoy amanecieron frío y aguantamos una hambres y nosotros aquí no tengo colchonetas y aquí está hoy como 2 días está aguaceros y nosotros está aguantando frío y mojado. Rosmira, muchas gracias. Pues mire, Ricardo, ahí estaba precisamente la explicación de Rosmira. Ella es una de las líderes de la comunidad en Veracatí. Están reclamando al gobierno nacional la presencia de la unidad de víctimas para que agilice su retorno o también su reubicación en otro territorio. Lo escucho, Ricardo. Si usted le puede hacer una pregunta a doña Rosmira es ¿por qué si en La Rioja, donde también las condiciones son difíciles, pero tal vez menos difíciles que en el Parque Nacional, por qué decidieron ir a un sitio en el que están durmiendo contra el pasto y en medio de la lluvia? Ya, Rosmira, hay una última pregunta y es frente a por qué, si a pesar de que son difíciles las condiciones en La Rioja, ustedes deciden venir al Parque Nacional, donde parece que son aún más difíciles las condiciones para estar y más que están con los niños. Como nosotros es muy difícil, como nosotros aquí es muy difícil, aquí pues está aguantando ya resistencias y ya esperamos respuestas de gobiernos y nosotros también todos los niños estaba resistiendo, nosotros somos gobierno, lo maneja propio, culturas, hay una entidad no respetes y nosotros como esperamos para la resolución, diálogo. Pero porque, le insisto una vez más, si digamos estaban un poco mejor en La Rioja, ¿por qué venir acá? ¿Es una forma de presión? ¿Qué están tratando ustedes de lograr acá con esta toma del Parque Nacional? Mire, como nosotros allá en Upi Rioja está aguantando 3 años, está luchando porque ya siempre en Dirá solicitud para reparación de casa y nosotros no tenemos hacer quite alimento, quite colchoneta, quite cobija, nunca nos gobierno nos brinda nada, está lavando la mano, si nosotros no tenemos mi herramienta con la mano, no hay comida, siempre está solicitando al gobierno y ellos no están cumpliendo hasta hoy, nosotros salieron, ¿por qué? Y nosotros si no lo quieta allá en la casa, no gana ese espacio
y nosotros está aquí, vinieron por eso, para el despacho, lo que como garantizas el gobierno, esperamos respuesta de eso. Muchas gracias, Ros. Mira, pues Ricardo, ahí estábamos con la explicación que nos daba ella, que es una lideresa de la comunidad en Veracatío que está en este punto, y entendemos que lo que tratan de hacer entonces es una forma de presión para esas solicitudes y tantas preguntas que tienen para el gobierno nacional. 8:49, Cristian, gracias. Pero Ricardo, ahí es que ojo que lo aquí que esto dice no una es de las solo líderes indígenas de la toma de la ubicación en el Parque Nacional. De acuerdo, es que el tema aquí y la omisión del gobierno nacional no está solamente en cabeza de la unidad de víctimas. Ojo que el Ministerio del Interior tiene una dirección que se dedica a asuntos indígenas y el Ministerio de la Igualdad. ¿Dónde está el Ministerio de la Igualdad que también tiene funcionarios dedicados a esto? Entonces, ¿dónde está la vicepresidenta? Una desarticulación absoluta. O sea, la vicepresidenta se olvidó del gobierno. A nadie no le interesa el tema o no actúa como gobierno. Los problemas reales de la gente siguen en las peloteras y en las discusiones políticas y los problemas reales no los atienden. Pero a mí lo que más me preocupa, Luis Ernesto, son los derechos de los niños. Los derechos de los niños. 150 bebés menores de 1 año durmiendo en el pasto mojado en medio de esto. La Guardia Indígena, mayoritariamente de menores de edad, nos dijo el secretario Silva Moyano. Todos los que nos escuchan en Bogotá saben el clima que estamos teniendo. Llueve toda la noche, llueve en la mañana, durante el día. En una zona, digamos, con pasto, pues hay encharcamientos y hay barro. Esas no son condiciones para que un niño de 2 meses de edad o 3 meses de edad pueda crecer. Entonces, está muy bien la presión política al gobierno nacional, pero es inaceptable que la presión política sea instrumentalizando niños, como lo explicó acá el secretario de la alcaldía de Bogotá. La realidad es que llegamos, Ricardo, a un límite en la idea del gobierno propio, porque si bien los pueblos indígenas, claro, al igual que las comunidades negras que están en consejos comunitarios, pueden darse sus propias formas de gobierno, pueden también educar a sus hijos en sus usos y sus costumbres, pues aquí no están usando ese derecho constitucional. Aquí lo que están es abusando de niños indefensos, les están negando el derecho a la educación, les están negando el derecho a la vida, porque es que exponer a un bebé en semejante clima bogotano, en las noches frías, a la lluvia de la intemperie, cuando tiene la posibilidad de ir a La Rioja, estar bajo techo, pues es básicamente exponer la vida del bebé. Y recordemos que ahí en el Parque Nacional ha habido casos trágicos también de bebés que pierden la vida, ha habido casos de abuso de menores. Entonces, pues con el respeto a las comunidades indígenas, aquí hay unos límites y hay una responsabilidad conjunta del gobierno nacional, del gobierno distrital. Creo que el gobierno distrital ha hecho su tarea, el gobierno nacional no ha hecho su tarea y es hora de que la haga. 8:52 minutos. Los menos culpables sí son los indígenas. A mí me da mucha pena, pero a ver, estos eran emberas que estaban en el Chocó, en Risaralda, pasando muy bueno, muy sabroso, y se fueron a Bogotá a meterse bajo una carpa a sufrir con el agua y la inclemencia y a arriesgar la vida de sus hijos. No, ellos son víctimas también. Y víctimas no solamente de la violencia, víctimas de unas condiciones socioeconómicas miserables en que una buena parte de las comunidades indígenas del país vive. Y este gobierno es absolutamente indolente. Es decir, ¿por qué hay recursos para movilizar la minga a actividades políticas electorales del gobierno Petro y no hay recursos para darle una vida digna a comunidades indígenas totalmente marginadas? Aquí sí, el primer responsable de esto es el gobierno nacional, que, como lo dijo María Consuelo, tiene en el Ministerio del Interior una secretaría técnica que está encargada del sector étnico. La Agencia Nacional de Tierras, ¿dónde está el señor Harman, que tantas fotos se toma a ver cómo va a reubicar en zonas que realmente puedan ser productivas? Todos están haciendo política, todos están en la política, está el gobierno nacional y la unidad de víctimas montando eventos, están todos convocando comités, pero los problemas reales al garete. Y lo que dijo el doctor Silva Moyano,
cambian cada 6 meses de directora de la unidad de víctimas. No sé si todavía estará la doctora Solano o ya se fue y seguramente no se inhabilitaba para poder ser candidata al Senado o quién sabe qué corporación. No, aquí la verdad es que pongamos las cosas en los términos que son. Vamos a echarle la culpa a 500 indígenas que están aquí tirados de manera miserable. Pero yo estoy de acuerdo con usted, Aurelio, pero los ellos niños hacen lo que pueden. Sí, pero los niños no pueden someterse a este tipo de condiciones. Yo estoy seguro que están mejor en La Rioja que durmiendo sobre el pasto en el Parque Nacional. Y no nada justifica. Y el Estado no puede hacer algo para defender que los niños se pongan en peores condiciones. Mi pregunta es, ¿el Estado no puede hacer algo? Están bien en sus lugares de origen. No, claro. Están bien en sus claro lugares que el Estado debería hacer, pero no lleva bienestarina, ¿no? Yo, el Estado no hace nada. Desde octubre del 23 le dieron la orden a la unidad de víctimas y como suele pasar en este gobierno, desacata las decisiones judiciales. 8:54 minutos. Estás escuchando Blue Radio. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que el distrito va a emprender 2 acciones legales en contra del gobierno. La primera es presentar una acción de desacato, demostrando que el presidente Gustavo Petro no cumplió con la orden judicial que tenía desde el 2023. El alcalde confirmó que esta segunda acción sería una acción de tutela, justamente para el restablecimiento de los derechos. Nosotros consideramos que hay una acción de desacato que se puede presentar y vamos a trabajar para que eso suceda. Y en segunda instancia, vamos a presentar una acción de tutela, pensando en los derechos de los niños y las niñas. Una acción de tutela para que se restablezcan los derechos de esos niños, se les garanticen los derechos de esos niños. Confiamos en los amigos para construir un proyecto de vida sólido, alineado con valores y emocionante. Hoy te quiero invitar a ser un buen amigo, porque todos pedimos tener buenos amigos, pero ¿somos buenos amigos? Yo creo que hay 3 características fundamentales. 1, la sinceridad. Y el régimen de Nicolás Maduro sigue alimentando su teoría de la conspiración. Ya mete a la mafia albanesa, mete al gobierno de Ecuador, mete mercenarios desde Colombia. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, la cancelación de vuelos entre Venezuela y Colombia, que será levantada la próxima semana, es consecuencia, según Nicolás Maduro, del descubrimiento, como tú decías, de esta nueva conspiración que esta vez buscaba sabotear las elecciones del próximo domingo con la colocación de explosivos e incluso atentar contra funcionarios del gobierno y líderes de la oposición que van a esta elección regional y legislativa. Lo nuevo de este plan es que se vincula, como tú decías, a la mafia albanesa, que tiene como centro de operaciones, dice Venezuela, a Ecuador, y que los 38 detenidos entre venezolanos y extranjeros vienen de allá, desde Ecuador. Decía Nicolás Maduro que esa mafia albanesa envió a estos mercenarios acá a Venezuela tras una visita a Ecuador del empresario y exmilitar estadounidense Eric Prince, y que eso además demuestra que Estados Unidos también está involucrado en este plan. Escuchemos. La mafia albanesa que gobierna Ecuador mandó parte de sus mercenarios entrenados a poner bombas en Venezuela. Capturados han sido, los tenemos. Se les capturaron 3 teléfonos y están hablando los 3 teléfonos. La mafia albanesa. ¿Y por qué la mafia albanesa del Ecuador está mandando? Albanesa colombiana, narcotráfico colombiano, albanés y de Novoa en Ecuador. Porque allá está Eric Prince. Y si está Eric Prince, está el imperio norteamericano. Previamente, Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, señalaba que estos grupos planificaban un plan de ataque contra embajadas acreditadas acá en Venezuela, así como contra estaciones eléctricas y centros de salud, todo con el objetivo, decía él también, de sabotear las elecciones regionales y parlamentarias de este próximo domingo 25 de mayo. Una información de ataques con explosivos, dirigidos especialmente a embajadas acreditadas en Venezuela, como la principal lugar para un ataque, comandos policiales, increíbles centros asistenciales, pero increíbles, lugares de los servicios públicos, transporte, estaciones de servicio, subestaciones eléctricas y luego personalidades, se llaman personalidades tanto de la revolución como de la oposición venezolana.
Y ese fue el motivo principal, te repito, para suspender la conexión aérea entre Colombia y Venezuela, pues según contaba Diosdado Cabello, la mayoría de estos mercenarios o supuestos mercenarios ya detenidos entraron o por la frontera terrestre o por el aeropuerto de Maiquetía tras tomar un vuelo desde Bogotá. Destacar que por esta suspensión de vuelos de al menos una semana, porque se espera retomar el martes próximo, quedan afectados 4.000 pasajeros, pues en 7 días hay 27 vuelos, 18 en la ruta Caracas-Bogotá, 4 en la ruta Bogotá-Valencia y otros 5 Caracas-Medellín, y son 7 aerolíneas: Láser, Aviora, Avianca, Latam, Wingo, Atena y Turpial. Ricardo. 8:58, varias semanas después del apagón que afectó la península ibérica, hoy Telefónica tuvo una falla masiva de internet y de la línea de emergencias en España. Enrique Rodríguez. Ha sido un asunto que ha sido tema de conversación buena parte del día aquí en España, porque a primera hora de esta madrugada, alrededor de las 3 de esta madrugada, hora española, se estaba produciendo una actualización de servicios de Telefónica. Pues bien, esa actualización, por motivos que no han sido aclarados, no ha salido del todo bien, y a partir de ese momento se han empezado a sentir problemas en la fibra óptica, afectando a las llamadas de teléfono, a las conexiones de internet, pero sobre todo, y tal vez eso sea lo más importante, a los servicios de emergencia. En toda Europa hay un teléfono de emergencias, el 112, en el que uno puede comunicarse para dar parte de cualquier tipo de emergencia, del tipo que sea. Pues bien, ese teléfono ha caído en las comunidades de Aragón, Andalucía, que es la más poblada de España, Extremadura, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y las Islas Canarias. Todas esas comunidades han visto cómo sus sistemas caían y han tenido que introducir sistemas alternativos de llamada, números alternativos para comunicar esas emergencias. Ese evidentemente ha sido el mayor de los problemas, pero también ha afectado, como digo, a la telefonía fija, a los teléfonos de los domicilios y también a los servicios de internet. La compañía Telefónica ha dicho que esta avería ha durado algo más de 2 horas, pero muchos usuarios han contado que más allá del mediodía, cuando teóricamente debía haberse resuelto, seguían teniendo problemas. De hecho, esta mañana, quienes, por ejemplo, sí hemos tenido llamadas, teníamos problemas en la conexión de internet. En cualquier caso, el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, de quien depende las telecomunicaciones aquí en España, ha abierto una investigación para saber finalmente qué es lo que ha pasado en este que, como decías, Ricardo, es el segundo apagón. No tuvo las dimensiones ni la duración del primero, el que afectó al suministro eléctrico de toda la península ibérica, pero evidentemente esta mañana se ha vivido situaciones de caos en lo que a las telecomunicaciones se refiere. Ricardo. 9 en punto, Enrique, gracias. Ya está vigente una ley en Estados Unidos que es muy importante, Juan Camilo. Penaliza lo que hasta ahora increíblemente no estaba penalizado, la terrible práctica de crear imágenes falsas con inteligencia artificial de mujeres mayores o menores de edad desnudas. Por Dios. Imagínese usted. Esto en años recientes, Juan Camilo, hay muchos casos, afectó desde niñas de colegio menores de edad, sí, claro, hasta artistas y mujeres famosas. Finalmente, esta iniciativa, que fue impulsada por la primera dama Melania Trump, fue firmada por el presidente de los Estados Unidos.